¿Qué tal, relevantes e irreverentes? Nos encontramos en un programa más de Política a la Mexicana y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es esta interacción cultural, geopolítica, pues en materia de relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Esta relación que ha sido compleja a lo largo de los años y que el próximo año se vislumbra también complicada y en los próximos años también, ¿no? Para esta ocasión traemos a una invitada muy especial que va a estar platicando con nosotros. Ella sabe del tema y les presento pues a Evelyn Wences. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa, Jesús. Es un honor que me hayas invitado y bueno, sobre todo abordando un tema tan interesante, tan relevante y que tendrá tanta trascendencia para nuestro país, porque no solo van a ser las elecciones en México, también en Estados Unidos, y ahí se van a determinar muchas cuestiones y vienen las elecciones precisamente en donde Donald Trump nuevamente viene muy fuerte. Muy, muy interesante, como bien lo mencionas, Evelyn, y muy relevante lo que va a ocurrir el próximo año y pues esta interacción política y geopolítica entre ambos países. Pero a ver, Evelyn, platícanos un poco sobre ti para que nuestra audiencia, nuestros relevantes y nuestros irreverentes puedan saber sobre ti, a qué te dedicas, qué has hecho, para que puedan tener un poquito más de contexto respecto a cómo te introdujiste a este tipo de temas. Sí, mi nombre es Evelyn Wences Aguirre y me voy a introducir brevemente para que me conozcan. Yo soy abogada, también soy periodista, me gradué en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y recientemente trabajé con el doctor Alfredo Jalife, que ustedes conocen, en el libro de litio y su dimensión geopolítica como coautora y con otros participantes muy interesantes. Escribo también en Relevantes e Irreverentes. Casualmente en Relevantes e Irreverentes. Tengo una columna semanal que se llama Bala Intencional, sobre política, sobre cuestiones nacionales e internacionales. Y por eso es que estoy abordando precisamente estos temas que nos atañen ahorita y que aunque sean de un acontecimiento en el país vecino, van a tener sin duda una trascendencia muy pues dramática incluso en el país. Entonces, pues sí, empecemos. Sí. Empecemos. Bueno, pues como ustedes verán, Evelyn conoce el tema, no es una improvisada, tiene ya experiencia, sobre todo escribiendo justamente en Relevantes e Irreverentes. Y pues vamos a darle, Evelyn. Como inicio, esta interacción, esta situación, esta cercanía que mantiene México con Estados Unidos, a lo largo del tiempo ha sido compleja, ¿no? Es decir, ha habido desde invasiones, influencia, espionaje y demás abiertamente, ¿no? Principalmente de Estados Unidos hacia México, pero es una interacción que va más allá solamente de una diferencia de un país hiperindustrializado, postindustrial incluso hay quien ya podría decir, y México. Y justamente esta situación política, tanto de México como de Estados Unidos, influye la una en la otra. México, por su situación geográfica, prácticamente todo lo que acontece en México tiene una relevancia geopolítica por la cercanía con Estados Unidos. Es así que, pues, este personaje, Donald Trump, un empresario ya de más de 70 años, ya tiene casi 80 años, que algunos empezaron a tomar su candidatura en 2015, 2016 como una broma, algo así como lo que pasó con Javier Milei, pues llega a la presidencia de Estados Unidos, derrotando a Hillary Clinton con un discurso anti-mexicano, anti-inmigrante, ultraconservador y varias otras características de su discurso. Pero ¿cómo podemos entender a Donald Trump en este contexto, Evelyn? ¿Es una reacción? ¿Es un accidente? ¿Cómo lo vislumbras tú? Como tú bien lo mencionaste, es a través de toda una historia que tenemos como país y las relaciones que se han establecido entre México y Estados Unidos que yo veo que aparece como personaje Donald Trump, primero
como un empresario muy prominente y destacado, y que además le gustan los medios y que además ha sabido manejar precisamente a los medios de comunicación de una manera fantástica, fenomenal, desde que era empresario, para poder ir creciendo, dándose a conocer y después ya lanzarse políticamente. Pero sin duda sí ha tenido también un historial, la relación entre Estados Unidos y México, desde, bueno, a través de los años, ¿no? Si hacemos memoria, y ya no yéndome tanto tiempo atrás, pero bueno, en lo importante, a partir de 1845, cuando Estados Unidos se queda con el territorio de Texas primero y después, a partir de 1848 aproximadamente, cuando se adiciona el resto de territorio que Estados Unidos le quita a México, con Arizona, Nuevo México, California, etcétera. Posteriormente, bueno, también vienen los, como el tratado de Bucareli, que sí ha tenido que ver en cómo se han llevado a cabo las relaciones de México y Estados Unidos, porque no solo le puso un freno al desarrollo de la industrialización del país, también determinó cómo México iba a resarcir daños por la revolución a ciudadanos estadounidenses, a empresas estadounidenses, pero también cómo se iba a aplicar retroactivamente la Constitución de 1917 a Estados Unidos en cuestión petrolera. Sí, claro. Y ahí es muy importante porque, pues, recordemos que precisamente se quedan con parte importante de zonas que son Texas, muy petroleras, Texas, ¿no? Que exacto. Es un estado muy petrolero. Entonces, y luego, la doctrina Estrada, que también en base a eso nuestros políticos se han manejado, la doctrina Estrada que se firma en 1930, precisamente con el canciller Genaro Estrada, y a partir de ahí también México establece que no se necesita que un estado no necesita el reconocimiento de los demás para tener su soberanía y legitimidad, y a partir de ahí también México exige ese respeto a la soberanía nacional. Pues ya recientemente están los tratados, el TLC, ¿no? Que ya marca la pauta directa con el TEMEC. Marcan la pauta directa de cómo se están estableciendo las relaciones comerciales. Allí entra muy fuerte también el tema Donald Trump. Claro, importante este contexto que realiza sobre las relaciones a nivel histórico entre México y Estados Unidos. Como bien lo mencionas, no hay que olvidar pues esta anexión que realizaron de los territorios, que primero de la Nueva España, después de México como nación independiente. Y estas intervenciones abiertas, ¿no? Recordemos la expedición punitiva, el golpe de Estado contra Francisco y Madero, también impulsado por ellos. Es decir, tus planteamientos nos llevan a analizar que esta relación ha sido constante de interacciones, es decir, no ha habido una pausa, ha sido, ¿dirías una relación asimétrica? ¿Dirías que ha sido una relación asimétrica? Desgraciadamente sí, pero por decisión de México. O sea, si bien en un momento determinado, cuando Estados Unidos anexa el territorio de México, tenía invadido las fronteras y también puertos, ¿no? Lo cierto es que México se la puso como muy fácil, tampoco puso como tanta resistencia. Y, por ejemplo, a partir de los tratados de Bucareli y después de ahora que te menciono la doctrina Estrada, México ha procurado, sobre todo México ha procurado llevar siempre como la fiesta en paz con Estados Unidos, tratando de darle por su lado, evitar un conflicto.
y cediendo demasiado. O sea, más allá del crecimiento y del poderío económico que tiene también a lo largo de los años Estados Unidos y que se vuelve un monstruo, ¿no? Sí, claro. Para el país aquí en el norte, y sobre aquí todo de vecino. como frontera con nosotros. Exactamente. Ahora, a partir de esto, como bien enmarcas, surge Donald Trump en 2016 con un discurso abiertamente antiinmigrante, pero podemos detectar un desprecio particular por los mexicanos o una postura muy en contra de los mexicanos. ¿En qué contexto o en qué nos lleva a analizar o cómo podemos analizar a Donald Trump con este discurso, particularmente en contra de los migrantes y de los mexicanos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, es un personaje sin duda muy interesante, Donald Trump, muy complejo también. En principio, cuando llega, que llega el presidente y después López Obrador, pensábamos, puede haber aquí un choque de trenes impresionantes, lo va a comer vivo, muchas cuestiones. Sin embargo, López Obrador lo supo manejar y la historia de Donald Trump, brevemente te platico la forma en cómo él se da a conocer y para lograr sus aspiraciones. Él, en principio, tiene un hotel en Nueva York, en el Central Park. Trump Tower, ¿no? No, cuando tenía el hotel donde vivía, que es ahí, era en donde está Central Park, y le construye una pista a todos los neoyorquinos con su dinero, y entonces él vio la forma de empezar a hacerse famoso como empresario, de llamar a medios de comunicación, te digo, siempre ha sido muy mediático, y a partir de esos momentos, él fue un boom, era el tycoon neoyorquino por excelencia, y va construyendo relaciones, y va también a lo largo de su historia, también se maneja mucho sus fraudes, un presidente donde también ahora los juicios que enfrentó, los 34 y los que se sumen cargos y los que se sumen, que eso no se ha visto tampoco en la historia de Estados Unidos, un presidente así. Pero bueno, efectivamente aparece ya como un político que gana las elecciones y que no solo las gana abrumadoramente con más del 71% de votantes a su favor, y quienes votan principalmente por él, pues son los WASP, los blancos anglosajones, pero llama la atención que predominan en este grupo, en este sector, sí, gente supremacista, racista, pero también muchos con problemas económicos, sin trabajo, con problemas incluso de consumo, vándalos, de consumo de drogas. También se le conoce a muchos de esos sectores como los white trash, o sea, a los que Hillary Clinton en su momento les llamó los deplorables. Si los deplorables. Y bueno, esa es su gran base de él, pero a la vez ha sido tan mediático que se supo ganar a toda una población, incluso con sus discursos antirracistas, antimexicanos. También se sabe ganar a la población mexicana y a la población latina, que no dice que no necesariamente todos los latinos son iguales, ¿no? Iguales, que eso de eso igual y ahorita hablamos, pero se sabe ganar con ese carisma y con ese boom que trae mediático, logra que sí, muchos latinoamericanos, mayormente mexicanos, voten. Se decidan voy a votar por él. Ahora, sí creían que yo creo que creyeron mucho que sí era un discurso para ganar la presidencia, porque no te explicas cómo logra, aún con ese discurso antimexicano, obtener tanto voto mexicano. Particularmente
votaron, Texas votó por él, Nueva York, demócrata, toda el ala. California sí, muy la costa, muy demócrata, la California, Georgia, fueron, por ejemplo, Georgia y Florida fueron republicanos, Nueva York, demócrata, el norte fue demócrata, el sur, que son el ombligo bíblico y la parte central y sur, logra él obtener el triunfo, el voto también de mucho mexicano. Entonces, diríamos que a partir de esto, el discurso antiinmigrante de Donald Trump es meramente electoral, sí hay algo de fondo. Sobre todo, como bien lo dices tú, hay muchos migrantes, muchos latinos, ¿no? Llamados latinos, que votaron por Donald Trump, pero esto también podría corresponderse con una postura ya que hemos visto muy sistemática del Partido Republicano en contra de los mexicanos, en contra de la migración. Ahí está Ted Cruz, está Marco Rubio y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que han tenido una posición, yo diría que hasta la de Donald Trump se vería muy laxa en comparación a la de ellos. ¿Dirías que es una postura ya generalizada del Partido Republicano? ¿Y cómo explicas, cómo se da origen a esto? Nos mencionas ya un poco de los blancos. Sí. Es decir, los blancos, ¿es una furia blanca en contra de la migración? ¿Tú lo podrías plantear así? Ya realmente de lo que se puede hablar es de un trumpismo. Con o sin Donald Trump, estando o no estando en la presidencia, ya hay un trumpismo, todo un grupo, sí, principalmente de los WASP, que lo siguen, y de un sector republicano que lo ven como líder, esté en la presidencia o no esté en la presidencia. El caudillo. Sí, y que tienen todas las esperanzas puestas en que vuelva a detentar el poder ahí ahora en las próximas elecciones. Pero no lo veo como solamente un discurso, si bien pareciera que muchos quizás sí lo creyeron o no lo vieron tan fuerte como tú bien lo comparas con un Greg Abbott en Texas. Lo cierto es que sí ha sido su discurso antimexicano, por mucho que recibió muy bien a Obrador y que ha tenido sus matices. No dejó de ser un discurso, de manejar un discurso fuerte antimexicano, puso en aprietos incluso a Marcelo Ebrard muy fuerte cuando amenazó, ¿no?, precisamente con la migración que estaba entrando tanto sin freno, que en ese tiempo decía Obrador, son bienvenidos, decía a los migrantes, le dijo no. O sea, pones un freno o yo aquí te pongo impuestos, y además le dijo, voy a cerrar las fronteras. Sí, va a ser un no me importa. Relajo. Entonces, sí ha tenido sus momentos drásticos donde muestra ese antimexicanismo, y además de la construcción del muro, que tampoco dejó de construirlo, que bueno, son acciones reales que así lo han denotado. Dirías tú que no es solamente discursivo. No es discursivo. Sí es real. Sí es real, claro, que ha querido frenar la migración, sobre todo de tanto mexicano, pero ya era masiva, ya era brutal de todos los. ¿Dirías que es un miedo? Pero podrías plantearlo como un miedo a la mexicanización. Sí, porque sobre todo los WASP, por su situación, de lo que hablamos de los White American Protestant, los americanos protestantes blancos, que precisamente han dejado de tener descendencia, o sea, no tienen tanta descendencia como los mexicanos. Que sus problemas de drogadicción, de falta de empleo, etcétera, etcétera, han hecho que sea una población que se vaya minando. Hay una crisis demográfica. Exactamente, la crisis demográfica en comparación con los mexicanos, que son mayoritarios en la comunidad latina, aunque a todos los quieras mencionar como hispanics,
o latinos, no. Sí somos una mayoría dentro de la minoría, dirías, ¿no? Claro, somos un 60% en comparación de un 19%, o sea, sí somos mucho más mexicanos, pero sí, efectivamente, estamos creciendo mucho más en Estados Unidos, y claro que se ha visto ese grupo amenazado por los mexicanos, o temen en un momento dado ser minoría ante ser desplazados, ¿no? No solo los mexicanos, también ante el grupo negro y otras poblaciones minoritarias. Okay. Y tiene sentido. Tiene sentido. Así como lo mencionas. Ese miedo. Como lo mencionas, así podemos interpretar de esta forma a Donald Trump, y no solamente como tú lo mencionas, no solamente a Donald Trump, sino el trumpismo, ¿no? Como parte del Partido Republicano. Como parte. Vamos a pasar ahora, ya que hablamos aclaramos un poco esta situación, analizamos un poco esta situación de Donald Trump, vamos a pasar al segundo bloque, en el cual ahondaremos un poco más en estos temas para entender esta relación tan compleja entre México y Estados Unidos. Entonces vamos a pasar al siguiente bloque. Ya una vez que aclaramos un poco esta situación de Donald Trump, cómo se explica su discurso, su antimexicanidad y políticas reales y acciones reales que ha llevado a cabo en contra de México abiertamente, nos gustaría entender este cuestionamiento de cómo es la migración mexicana en Estados Unidos. Tú ya nos aclaraste un poco que no es latinos en general, sino que es mexicanos. O sea, hay una mayoría mexicana dentro de la minoría llamada latinos, y que la engloban de forma muy general, pero ¿consideras tú que cuál dirías, por ejemplo, que es una de las principales diferencias de los mexicanos en Estados Unidos comparados, por ejemplo, con los cubanos o con los venezolanos? ¿Qué destacarías tú como una de las principales diferencias? Sí, son muchas las diferencias, no solo culturales, si bien nos une un idioma, el mismo idioma. Sí tenemos, por ejemplo, te lo pongo así, una religión diferente. Los mexicanos somos como guadalupanos, católicos, pero guadalupanos. Uh-huh. Los latinoamericanos, los famosos hispanos, como nos uh-huh. llaman en general, la mayoría son protestantes o tienen alguna otra religión, pero centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no son católicos y guadalupanos. O sea, sí es de entrada una diferencia grande, importante, y otra en la cantidad, que somos mayoría dentro de esa minoría étnica que se señala en Estados Unidos. Somos mayoría, somos un 70%, 60 y tantos por ciento, 70%, y ellos son solo el 19%. Entonces, digamos, referido al resto dentro del grupo de que llaman latinos, del grupo latino, somos una mayoría mexicana. Entonces, sí es importante señalarlo por cuestiones demográficas, por cuestiones de censo. Estados uh-huh. Unidos no quiere destacarlo. No, sí, pues, se entiende. Sí, claro. En el momento en el que los mexicanos digan, que somos una mayoría, sean conscientes del poder que tienen, porque pueden decidir elecciones, porque tienen ese poder de trabajo. Parecía un chiste la película de Abreu, de Un Día Sin Mexicanos, pero sí es una fuerza muy importante y brutal en Estados Unidos. A lo mejor no quieren que seamos conscientes de ello, pero sí, porque se podría llevar maneja se podría hacer activamente político. El discurso es importante, ¿no? El discurso político es importante, y por eso se maneja de esta forma. Ok, muy, muy importante, ¿no? Porque en el momento en el que los mexicanos en Estados Unidos probablemente se analicen y digan, somos una mayoría, podrían tener un papel más activo dentro en la política. Han destacado mucho más, por ejemplo, muchos cubanos, ¿no? Cubanos, o de la misma población negra,
en la política y en otros sectores que México todavía, o sea, como mexicanos, todavía no vemos realmente a personajes así en Mexicanos, papeles tan destacados o a nivel ya de más nivel, no vemos, no realmente así figuras que nos representen. Sí, como y sin embargo Ted Cruz, somos mayoría. Ted Cruz, Marco Rubio, que exacto. son cubanos, si no me equivoco. Sí, ¿no? somos mayoría y deberíamos figurar mucho más. Ahora, con respecto a cómo se ha comportado la migración en Estados Unidos, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los estados que tienen mayor población mexicana? Vamos a hablar particularmente de población mexicana. ¿Y cuáles son las diferencias? Porque, no sé, podría yo pensar que un migrante de Arizona, un mexicano que llega a Arizona, no es el mismo migrante que va a Nueva York, por ejemplo. Claro. ¿Qué nos podrías decir a este respecto? Bueno, principalmente destaca la mayoría de mexicanos en las fronteras, en estados que son más cercanos a México. O que eran de México. O que eran de México. Y que además llama la atención algo importantísimo, que son estados que tienen el Producto Interno Bruto en Estados Unidos más fuerte, más relevante, como son Texas y California. Okay. Y ahí es donde precisamente predominan los mexicanos, incluso en Arizona, o sea, por eso es tan relevante, porque sí, precisamente en las fronteras es donde más mexicanos hay, bueno, Florida sí hay más cubanos. Igual por la cercanía. Por la cercanía, pero los estados con más PIB, con más Producto Interno Bruto, ahí está una mayoría de mexicanos. Y ahora, eso es muy importante, senador. Importante lo que destacas, pues esta separación que se ha presumido de algunos estados, particularmente de Texas, que ya lleva un rato el tema en Estados Unidos. Y ahora, otra de las diferencias que podríamos pensar y que ya nos lo dijiste o lo comentaste brevemente es pues la cultura mexicana como tal, ¿no? Todas las culturas de los latinoamericanos son muy respetables, pero la cultura mexicana tiene algunas cosas en particular. Y quiero citar el caso específico del Día de Muertos. Hace algunos años se decía, en México, ¿no? Se decía, no celebres el Halloween porque el Día de Muertos es el día que nosotros debemos de celebrar y no hay que ser malinchistas, etcétera, etcétera. Y ahora parece que es lo contrario, ¿no? El Halloween pues sigue presente, pero el Día de Muertos lo vemos cada vez más presente en Estados Unidos, y no diría solamente el Día de Muertos. El otro día veía un video de Joe Biden yendo a un lugar de comida mexicana a pedir tacos de cochinita pibil. ¿Cómo entendemos la cultura mexicana en Estados Unidos? ¿Tú dirías que es un factor? Sí, bueno, precisamente el crecimiento de la población mexicana en Estados Unidos, y sobre todo en estados que son importantes electoralmente, siempre los políticos se van a agarrar de mexicanos o de políticos mexicanos o de grupos latinos precisamente para hacerse campaña. Recordemos que incluso Obrador, antes de ser presidente, pero ya estaba muy fuerte, fue a hacer campaña a favor de Obama a Estados Unidos. Y o sea, la importancia de México es no solo para ellos a nivel político, porque repercute en los resultados electorales, pero es una realidad, están inmersos, ya llegaron para quedarse, para reproducirse y para crecer y para quizá ser muy pronto una mayoría. Con cultura particular, ¿no? Con una cultura, porque además México tiene una historia con civilizaciones importantes. Somos un país muy arraigados a la familia, a las cuestiones culturales, y sí, efectivamente, cada vez se ven más disfrazados allá también que de catrinas o el Día de Muertos, la película de Coco que penetró tanto no solo en Estados Unidos, también a nivel internacional,
Pero otras cuestiones como precisamente en el Super Bowl, que se ve que anuncian tanto el guacamole y que efectivamente se consume tanto aguacate y no es casualidad, aguacate, ¿no? No es casualidad. Vemos, es una realidad y sí, la convivencia y la forma de cómo México está penetrando, pues se está viendo y te está teniendo influencia también. A través de la cultura. Unidos, a través de la cultura, precisamente. Una civilización siempre va a vencer, un pueblo que tiene civilización detrás, y eso es lo que está ocurriendo. Sí, dirían por ahí cómo comparamos la preparación de un hot dog con el mole, ¿no? Sí, es muy compleja, sí. ¿No? Lleva, ¿y cuántos tipos de moles hay? Y muchas otras cosas. Sí. Y justo, ¿no? Se acompaña con lo que nos comentabas anteriormente. Un reconocimiento activo de los mexicanos en Estados Unidos, de su papel y de la cultura mexicana, cómo ha penetrado, podría llevar a desembocar en lo que a lo mejor tienen miedo realmente los blancos en Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, ha tenido otras reacciones Estados Unidos, no solo Donald Trump, como Greg Abbott, que ha querido que de alguna forma Estados Unidos intervenga en México, señalando que los cárteles mexicanos son terroristas, que se les declare como terroristas, o como que el tanto mexicano en Estados Unidos, que ya se declare como estados de emergencia, lo ha señalado por la migración, el estado de Arizona, el gobernador de Arizona, y también Greg Abbott ya dijeron son estados de emergencia por la cantidad de migrantes y sobre todo mexicanos, bueno, no lo han dicho así, de latinos, sí. Pero sí, incluso han dicho ya esto es estado de emergencia y le han exigido al presidente, a Biden, cuando llevas las tropas, ¿no?, a México, cuando intervienes, ya pon un alto, ya haz algo. Y es lo que sí les ha prometido Donald Trump si él regresa. O sea, no sé ahí hasta qué punto sea el discurso nuevamente. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Ahí. Vamos a ahondar un poquito más en eso porque eso ya es justo de la política interna de Estados Unidos, ¿no? Cómo se encuentra la situación política interna. Entonces, vamos a pasar al tercer bloque, que también será muy interesante, en donde abordaremos estas temáticas, justamente. Entonces, vamos. Muy bien. En el bloque anterior nos hablabas un poco de cómo la situación de los migrantes, el comportamiento de los migrantes ha llevado a tensiones al interior de Estados Unidos, ¿no? Cómo el gobernador de Texas le reclama al presidente Joe Biden que intervenga para frenar la migración y cómo el tema migratorio se ha vuelto complejo entre México y Estados Unidos. Estas tensiones entre Partido Republicano, Partido Demócrata, ¿cómo lo analizas tú? Es decir, vemos por un lado los blancos, los WASP, vemos a los mexicanos, vemos que, como habíamos mencionado también, aparece un miedo a la migración mexicana principalmente. ¿Cómo analizamos estas tensiones al interior de Estados Unidos? Hay un miedo al desplazamiento, pero ¿a qué otra cosa podría llevar eso? A una... mencionabas también al Texit, al Calexit. ¿Podría ser una pelea ya abierta entre republicanos y demócratas más allá de un escenario electoral? Y yo creo que sin duda, pues los partidos quieren detentar el poder, quieren tener el poder, y sin embargo, no necesariamente, por ejemplo, Trump cuando estuvo de presidente y al finalizar, vimos que no necesariamente las personas que lo acompañaban lo apoyaron al 100% incluso al final, como por ejemplo en el Senado, el que representaba al Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, o el mismo vicepresidente, su mismo vicepresidente Mike Pence, que le dieron la espalda, y sin embargo había todo un grupo de republicanos, lo que mencionábamos, y de WASP, o de la base dura de Donald Trump,
que aunque no siguió como presidente, no lo ha soltado, ¿no? Sigue el trumpismo. Incluso algunos dicen que es su verdadero presidente, ¿no? Sí, o sea, no lo han dejado de apoyar. Sin embargo, en cuestión migratoria, me parece un fenómeno muy, muy interesante. Le dicen a Donald Trump, Biden llega al poder y también con un discurso criticando a Donald Trump y las jaulas que tenía con migrantes niños, que fue un episodio muy triste, más allá de que también era masiva la migración, especialmente el caso de los niños fue demasiado triste y cómo los llevaban a la corte sin abogados, sin nada, niñitos muy pequeñitos realmente a declarar que, o sea, era hasta los jueces no lo podían creer, era todo violatorio de derechos humanos. Entonces, el discurso de Trump el discurso de Biden golpeando a Trump, fue ese, y sobre todo si uno recuerda la chaqueta de Melania Trump, donde decía, I really don't care, do you? O sea, a mí realmente no me importa, a ti te importa, cuando fue precisamente a visitar las jaulas donde estaban los niños, que además se decía son abusados, son drogados, todo lo que viene con Trump todas las cosas lamentables. Trump responde y dice, a ver, tú estás criticándome a mí, pero si estas jaulas se abrieron desde Obama y contigo de vicepresidente, ¿qué me dices a mí? Entonces ha sido un tirarse la bolita de un lado a otro, o sea, dirías que es con sistemático una cuestión de ambos partidos. Exacto. A eso quería llegar, que es un problema enorme en el que se han estado echando la bolita y que no han podido resolver, y que además va también más allá del contexto, las soluciones que han puesto, por ejemplo, como vicepresidenta Kamala Harris, que ha visto a quien Biden dejó la cuestión migratoria, que ha sido, pues, la verdad, un fracaso. ¿Alguien se acuerda de Kamala Harris, de hecho? Para empezar, ¿no? Pero cómo manejó en la frontera, digamos, el triángulo, el llamado Triángulo Norte de Guatemala, y El Salvador y Honduras con la migración. O sea, fue catastrófico. Propuso que se dieran 4,000 millones nada más, cuando, por ejemplo, para la campaña Donald Trump y Biden fue la campaña más escandalosa y cara del mundo, cada uno creo que 14,000 millones, o sea, por poner un ejemplo, con esa cantidad, con esa limosna pretendían que se resolviera el problema tan grave, el problema migratorio de Latinoamérica, sin contar que también siguen migrando los argentinos y ecuatorianos y peruanos y todo el mundo, pero además no solo Kamala Harris, o sea, incluso tuvieron que destituir también a Roberta Jacobson, que estaba como embajadora, o sea, que también dijo, vamos a darles algo de cash, o sea, ¿algo de cash qué? O sea, incluso sus propuestas también han sido ridículas, o sea, han llegado al ridículo, y lo cierto es que no, como ni diría republicanos, Shakespeare, ni demócratas, ni con Latinoamérica no han sabido solucionar. También de alguna forma ya se levantó la voz diciendo que se voltee a ver a Chiapas, ¿no? O sea, precisamente mi amigo Jalife, ¿no? Que dice el doctor Jalife que ha hecho tanto énfasis en que por qué no ponen también, no solo en el sur de América, también en Chiapas. O sea, hay una pobreza extrema con y la que no se provoca migración, ¿no? Pues sí, o sea, el problema es muy de fondo y las soluciones son ridículas. Como diría Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí. Como sobra. Ahora, respecto a esto, ¿cómo consideras tú que será la postura de los WASP al menos en la proximidad? Digamos, considerando las tensiones, la hipocresía también con la que se ha manejado el tema en Estados Unidos, ¿crees que los WASP se radicalicen ante un flujo migratorio constante debido a que Estados Unidos realmente no soluciona los problemas? ¿Crees que la base del partido republicano, principalmente trumpista, se radicalice todavía más?
Bueno, ya los hemos visto que que pues, sí pueden ser radicales, ¿no? Como en la toma del Capitolio. O, por ejemplo, en ciertas demostraciones que marcaron mucho el gobierno de Donald Trump, como la marcha en Virginia. No sé si recuerdas. Donde todos supremacistas levantando la mano con las banderas de las esvásticas de los confederados. Realmente sí pueden ser muy pueden llevarlo a otro nivel, radicales, ¿no? Lo pueden llevar a otro nivel. Sin embargo, creo que detrás de lo radicales que puedan ser, y para las elecciones ahora con Donald Trump, que sin duda tiene esa base inamovible, que sin duda está el trumpismo con él y sin él, y si no gana, seguirá. Eso es sin duda. Por ejemplo, en las manifestaciones, cuando Donald Trump, en esas manifestaciones racistas, sale y no se atreve a decir, sí. A condenar, ¿no? A condenar, Hay también, empieza a gritar un grupo de gente que está en contra y un carro los arrolla y Donald Trump dice, fue culpa de los dos grupos. No, de hecho, creo que dijo, había gente muy fina en ambos lados, ¿no? El director el representante del Ku Klux Klan, que es David Duque, no sé cómo se pronuncia, pero es David Duke, si no mal recuerdo, se pronuncia y le agradece a Trump. O sea, tiene eso, sin duda. Ahora, detrás de las elecciones, ¿qué tiene que negociar Donald Trump para realmente llegar? Más allá de que sí tuviera la mayoría y de que sí fuera apoyado y de que sí pudiera ganar, pues sin duda está un establishment que va a ser el que va a decidir si llega o no, si lo dejan quedarse o no, y qué tendrá que negociar. Están los gigabancos, está todo un sistema factores, financiero, ¿no? que va más allá de que este grupo radical o no pueda terminar de decidir si Donald Trump gana o no. Claro. Ok, pues también importantes y muy relevantes estas consideraciones a la interna de Estados Unidos, de los WASP y de su comportamiento y del comportamiento de Trump. Vamos a pasar al cuarto y último bloque, en donde vamos a hacer una pequeña prospectiva sobre cómo se ve el proceso electoral el próximo año para ambos países y qué influencias puede tener la una sobre la otra. Entramos a este cuarto y último bloque de este programa que ha estado muy destacado y muy... da mucho de qué hablar el tema. Podremos continuar un buen rato, pero tenemos que ya afinar algunos detalles. Ya analizamos la situación de Estados Unidos, la migración, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a platicar de las elecciones que vienen tanto en Estados Unidos como en México. Donald Trump decía en todo el mundo que después del escándalo del 2020 estaba muerto políticamente. Joe Biden pues no está en su mejor momento, algunos lo dicen. Y las elecciones en México, ¿no? En donde tendremos a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez y probablemente a Samuel García compitiendo por la presidencia. Vamos a ver qué resultados obtiene eso, pero ¿qué perspectiva nos podrías ayudar a hacer, Evelyn? ¿Cómo crees que desembocará el proceso electoral en Estados Unidos el próximo año? ¿Ves a Biden de candidato? ¿Ves a Trump de candidato? ¿Cómo crees que fluya esto? Bueno, primero va a ser la elección en México y va a ser muy interesante, y luego en Estados Unidos. Desgraciadamente, bueno, en lo personal, a mí no me gusta ninguno de los candidatos que llega para ser presidente de México. Me parece, de hecho, peligroso. Me parece, con Claudia Sheinbaum sí aplica, peligroso. Por el grupo al que pertenece, porque ella en sí no tiene una personalidad propia. Ya se ha dicho mucho, parece la títere de AMLO. Además, no es buena política. En caso de que ganara en Estados Unidos Donald Trump, la combinación que sería, o sea, Donald Trump, Obrador, sabía por lo menos manejar y llevar las relaciones, pero Claudia Sheinbaum ni siquiera me parece que sea una buena política. Ahora, bien asesorada, no lo sé, pero
realmente... O sea, tú ves a Donald Trump ganando en Estados Unidos de entrada. Yo creo que tiene muchas posibilidades, porque el contrincante más fuerte que se aferra a ser contrincante, falta que lo dejen, no han todavía puesto las cartas finales en Estados Unidos, como para nosotros decir va a ser tal, no. Pero de acuerdo a cómo están ahorita las situaciones, de que Biden sí está aferrado a ser candidato, de que Donald Trump pues es un hecho ya prácticamente que sí va a ser el candidato republicano por la fuerza que aún detenta. Pero, sin embargo, bueno, en Estados Unidos también hay, por ejemplo... Robert Kennedy Jr. ya dijo que va a ser candidato independiente, aunque Biden ya se burló y dijo, o sea, ni fuerza tiene, no tiene seriedad, ¿no? Sin embargo, ha querido tener sus momentos de luz, sus momentos de aparición también aquí en México, como cuando John N. Kennedy, un senador me parece que es de Luisiana, el que dijo de los gatos, ¿no? El que dijo de que México, que tenía fuerza por Estados Unidos, que éramos un país que debería estar comiendo comida de gato, una cuestión así, ¿no? Y salió en defensa entonces Robert Kennedy a disculparse con los mexicanos, a decir, no, mi familia no es así, ¿no? Y no es xenófoba, ¿no? Pero entonces, pues es lo que hay, es lo que se está presentando al menos de momento. A Biden no lo veo con fuerza precisamente por la... pues mal que lo diga, pero sí ha sido así, un poco de demencia senil que ha mostrado y pues la edad, la farsa, pero de que sí se le olvidan cosas, de que camina hacia un lado cuando no debe, de los disparates que ha dicho en diversas ocasiones y que lo han tratado de cubrir. No creo que al final incluso lo dejen como candidato, me parecería difícil de creerlo, porque no tiene la lucidez, deja tú de la edad, es complicado, pues Trump tiene 77, pero tiene aún bastante lucidez. Entonces, tu escenario podría ser Donald Trump, a lo mejor todavía sin saber quién va a ganar, pero Donald Trump contra Joe Biden podría ser en Estados Unidos. Y está en veremos, pero bueno, veremos, de lo que nos están presentando, ¿no? Todavía, de lo que nos están presentando. Claudia Sheinbaum con altas posibilidades de ganar en México, tú lo ves como un escenario. No, y de complejo. Que, bueno, aún se han Ron DeSantis, Greg Abbott, varios, como que de todas formas levantan la mano, entonces hay que esperar, pero veo definitivamente, por ejemplo, aquí que el dedazo aparentemente es hacia Claudia Sheinbaum de parte del presidente. Y digo dedazo porque me parece que sí no fue limpia la elección interna de Morena. No sé qué pasó, de qué forma callaron a Ebrard de esa forma tan... tan notable, y como hicieron a un lado, como AMLO nos hizo a un lado a Dan Augusto, que me parece que hizo una excelente gestión como secretario de Gobernación, y sin embargo Sheinbaum no ha podido, déjate con la ciudad, no ha podido ni con la alcaldía, se le cae el Repsamen, y luego en la ciudad, más allá de que se echen culpas con Ebrard de que el metro, no, o sea, su gestión de ella con el metro ha sido pésima, fíjate que no ha podido con la ciudad, no ha podido con el metro. O sea, no ha hecho nada. Es cuestionable. Y ella, o sea, sin carisma, una frialdad, no te expresa nada, no te dice nada a la vez. Y de verdad, así como una mujer, hay un esqueleto, una mujer muerta en vida, no te dice nada, no te despierta nada. Entonces, la verdad, me parece lamentable que sea la candidata de ahora que pueda, con posibilidades, digamos. Y entonces, a Xóchitl, pues vamos a ver, yo creo que hay que analizar cómo se puede presentar el voto, que sería, yo creo que contra Claudia Sheinbaum, o sea, por tal de que esta otra candidata no llegue, puede ser que levante más de momento. Ahí el y bueno, Samuel García tampoco le veo que pueda levantar nada, nada más quizá lo metieron para quitarle más votos a Sheinbaum, digo a Xóchitl. Y que pues eso pudo haber sido estrategia. Pudo ser estrategia. Y bueno, interesante este análisis que haces, este escenario que tú vislumbras como complicado para México con Estados Unidos con elecciones el próximo año. Ya para concluir, Evelyn,
¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te gustaría para nuestra audiencia, para nuestros relevantes y irreverentes, que se llevaran sobre este tema? Muy importante todo lo que platicamos. A veces el factor Estados Unidos lo consideramos en último término y en la mayoría de los casos es el que debemos de considerar en primer término para la política mexicana. ¿Qué destacas? Claro, bueno, tener en cuenta el contexto en el que estamos viviendo en el país. El factor hidráulico a nivel internacional empieza a convertirse también en un tema, pues, de suma relevancia, porque empieza ya a haber una escasez y porque empieza a haber también un litigio, y de eso no hemos conversado, pero pues sí, tenemos que velar por nuestro país, ver por nuestro país y votar de una forma en la que nos pueda convenir más como nación. Sin duda, pues también están los intereses, y lo menciono porque también están los intereses de Estados Unidos. Tenemos un tratado con Estados Unidos. Va a ser importante quién queda como presidente en México, pero también quién queda como presidente en Estados Unidos. Vemos que el trumpismo, como lo hemos analizado, no ha desaparecido y parece que sigue incluso cobrando fuerza, y ahora más que nunca, como que está despertando más. Y no ha perdido la esperanza los estadounidenses como de nuevamente catapultar a Trump. No sabemos qué va a pasar, qué escenario nos van a pintar al final, pero bueno, eso es a considerar. A considerar. Y en México, pues ya hablamos de los candidatos que están, y tenemos que ver que llegue, pues al menos alguien que no sea tan entreguista, tan neoliberal, y que no pertenezca a ese grupo bancario, devorador, neoliberal, y dirías tú que vele por los intereses de México, y que pueda pues hundirnos más, ¿no? Sería un llamado también a la sociedad a hacer conciencia y pues tratar de votar de la mejor manera para el bien de México. Y en eso concluiría. Perfecto. Muchas gracias, Evelyn. ¿Te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Twitter. Aquí les vamos a dejar Facebook, sus redes sociales. Y bueno, sobre todo también en el portal en el que escribo para de relevantes y irreverentes, una vez a la semana, jueves o viernes, siempre van a ver ahí mi artículo en Bala Intencional. Entonces, te agradecemos. En Telegram también tengo. Perfecto. Te agradecemos mucho por asistir al programa. La verdad, estuvo muy buena la plática, vamos a decirlo así, la conversación, el análisis, y esperamos tenerte próximamente con nosotros. Y a ustedes, relevantes y irreverentes. Sí, al contrario. Y a ustedes, relevantes y irreverentes, nos vemos en el próximo programa de Política a la Mexicana. Y no olviden darnos like, suscribirse, comentar, y estaremos viéndonos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.